Hola amigos, en mi último video, ¿por qué Small Caps? José Mena me preguntó el qué hago después de encontrar la acción en el scanner. Hoy te voy a contar qué hago después de encontrar esta acción. Hola amigos, mi nombre es Manuel Morilla, bienvenidos a su canal Manits Morilla, un canal creado con el objetivo principal de que aprendamos juntos de trading. En mi último video resaltamos las características de estas acciones. Dijimos que eran una alternativa que requerían menos capital que las acciones large caps o blue chips. También resaltamos que mientras menos float tuvieran, mucho mejor, que eran muy volátiles, que deberías operarlas cuando su volumen relativo sea 5 veces el promedio normal. Necesitaban de una noticia o catalizador para el movimiento del precio y que las encontraba a través de los scanners, regularmente del tipo Top Gainer, Leading Gapper o High of Day o el máximo del momento del día. Ahora bien, cuando ya encuentro la opción en el Gapper, lo próximo que sigue es analizar el gráfico para encontrar mi patrón o para encontrar la manera en que esta acción quiere ser operada. Cada acción, cada ticker tiene un histórico. El mercado es fraccional, es cíclico, es repetitivo y muchas de estas cosas hacen que cada símbolo tenga como su propia vida, su propia forma, la manera en la cual quiere siempre ser operada y te deja un patrón, te deja un rastro que tú debes identificarlo. Veamos. Lo primero que vemos o tratamos de ver es que la acción o ticker que estamos viendo tenga una noticia que justifique su apariencia o el movimiento en la acción de precio. Esto podemos verlo de diferentes maneras, ya que hay brokers, por ejemplo yo uso Lightspeed. Lightspeed me permite ver el titular y acceder a la noticia de cualquier acción que la tenga. Estamos usando PXMD y básicamente cuando yo la encuentro en el Gapper lo que hago es ver su gráfico. En el día de ayer, cuando apareció en los Gappers, eran alrededor de las 8:30 de la mañana. Es una acción que ha sido en el pasado, la hemos visto, pero básicamente fue algo así lo que sucedió. Y lo que veo es aquí, veo un pullback en el diario. Puedo partir desde ahí. Lo primero que yo hago es tratar de identificar los niveles hacia dónde la acción de precios se dirige. Básicamente en el diario yo marco esos niveles de un color blanco y trato de identificar el histórico de esa acción. Marco mis líneas en el diario usando los wicks o body como referencia. Yo uso zonas más que valores exactos. Y dependiendo de dónde esté la opción de precio o los precios críticos que se pudieran ver, así determino los niveles. Se pudiera decir que esos pudieran ser los niveles a los cuales la acción pudiera moverse. Ya luego de ahí, lo que conlleva es ver un patrón, lo cual lo vamos a explicar ahora a continuación. Mi patrón favorito es el pullback en el marco de tiempo de 5 minutos que descansa o es soportado por el moving average del 9 EMA. Gracias por llegar al final de este video. Dale me gusta. Si quieres que trate algún tema en particular sobre trading, déjamelo saber en tus comentarios. Y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima. Bye.